¿Alguna vez has sentido que tu voz se ahoga en el silencio de quienes te rechazan? Que tu alma se desgasta en la soledad del rechazo, como si el mundo entero hubiera decidido mirar hacia otro lado. Pero déjame decirte algo, en ese silencio, en esa ausencia de palabras, reside un poder inmenso. Un poder que solo aquellos que conocen el estoicismo pueden despertar. Porque cuando aprendes a escucharte en medio del vacío, a encontrar tu fuerza en la quietud, descubres que ninguna derrota, ninguna herida, puede robarte lo más valioso, tu paz interior. Y es en ese silencio, en esa pausa consciente, donde nace la verdadera fortaleza. Esa que nadie te puede arrebatar y que, con cada respiración, te transforma en alguien que no necesita la aprobación del mundo para ser completo. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es un estado de poder profundo, una herramienta que los estoicos han valorado desde tiempos inmemoriales. En un mundo saturado de ruido, donde las voces externas intentan definir quién eres, el silencio se convierte en tu mayor aliado. Es en esa quietud donde escuchas tu verdadera voz, esa que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. El estoicismo nos enseña que el control no reside en lo que sucede fuera, sino en cómo respondemos a ello. Y en esa respuesta, el silencio juega un papel fundamental. Porque cuando eliges no reaccionar ante el rechazo, ante la crítica o la hostilidad, estás ejerciendo un dominio sobre ti mismo que ningún adversario puede arrebatarte. El silencio es tu escudo. Es tu acto de resistencia frente a las provocaciones del mundo, una declaración silenciosa de que no necesitas justificarte ni defenderte, porque tu paz interior es más valiosa que cualquier palabra. Recuerda, quien habla demasiado, revela su inseguridad, quien guarda silencio, revela su fortaleza. La verdadera sabiduría está en entender que no siempre hay que hablar. Que a veces, el acto más poderoso es simplemente callar, mirar, aceptar. En esa pausa, en esa respiración profunda, reside tu libertad. Porque en el silencio, tú te reconectas con tu esencia. Te vuelves inmune a las opiniones, a los juicios, a las heridas que otros intentan infligirte. El silencio te conecta con tu interior, con esa parte de ti que no necesita validación externa para existir. Es allí donde el estoico encuentra su fortaleza, allí donde el auténtico poder se forja en la quietud. Porque no es la palabra la que define nuestra grandeza, sino la capacidad de mantenernos firmes, en calma, en presencia. Y en esa calma, en esa presencia, florece la verdadera libertad. La libertad que solo el silencio puede ofrecer. El rechazo y la indiferencia del mundo no son más que reflejos de su propia inseguridad, no de tu valor real. Quien te ignora, quien te rechaza, en realidad está mostrando su propia vulnerabilidad. Pero tú no debes permitir que esas heridas definan quién eres. La verdadera fortaleza reside en aceptar lo que no puedes cambiar y convertir esa aceptación en tu mayor arma. Recuerda, no es el rechazo lo que te destruye, sino la forma en que reaccionas ante él. La reacción automática sería sentir dolor, duda, derrota. Pero el estoico sabe que esas emociones son solo distracciones. La clave está en ver esas heridas como oportunidades para forjar un carácter más firme, más resistente. Porque cada rechazo es una lección disfrazada, una oportunidad para crecer en dignidad y autocontrol. No le des poder a la opinión de los demás. La opinión ajena es solo una sombra que pasa, una percepción que no define tu esencia. Tú eliges si te hundes o si te levantas. La diferencia entre uno y otro es la voluntad de aceptar lo que no puedes cambiar y seguir adelante con propósito y paciencia. La indiferencia de otros no es un castigo, es un espejo de su propia limitación. Tú, en cambio, debes verlo como un impulso para fortalecer tu carácter. El rechazo puede ser la chispa que encienda tu transformación interna. ¿Por qué en esa experiencia, en esa caída, tienes la oportunidad de preguntarte, ¿quién soy realmente? La respuesta está en cómo eliges responder. La aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de que hay cosas que simplemente no están en tu mano. Y en esa aceptación encuentras tu libertad. La libertad de no depender del reconocimiento externo, sino de tu propia dignidad y autocontrol. El control de la mente es la verdadera conquista del alma. En un mundo donde las emociones nos arrastran como ríos desbordados, solo aquellos que dominan su pensamiento logran mantener la paz.
La autodisciplina no es una carga, sino una elección consciente de mantener la calma en medio del caos. Es la esencia de la fortaleza que se forja en la quietud interior, en la decisión firme de no dejarse vencer por las tormentas externas. Cada pensamiento que permites que tome el control de tu mente es una semilla que germina en tu realidad. Si no aprendes a dirigir esa semilla, te perderás en un bosque de emociones descontroladas. La práctica diaria del autocontrol te enseña que tú no eres tus pensamientos, sino el observador de ellos. Tú decides qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Porque la mente, si no es guiada con firmeza, se convierte en un enemigo que te distrae de tu verdadero poder, tu paz interna. El desapego no significa desinterés, sino libertad. La capacidad de soltar lo que no te pertenece, lo que no puedes controlar, es la clave para mantener la serenidad. No te aferres a las cosas, a las personas, a los resultados. La vida es un flujo constante, y solo quien aprende a soltar, puede navegar en ese río sin ser arrastrado por la corriente. La mente que se aferra, se ahoga. La mente que se libera, se fortalece. Practica la autodisciplina como un escudo que te protege del caos emocional. Cada día es una batalla interna, una oportunidad para reafirmar tu control y reafirmar tu independencia mental. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de permanecer firme en medio de ellos. Solo cuando dominas tu mente, cuando eliges conscientemente qué pensar, qué sentir y qué hacer, puedes sostener esa paz que trasciende las circunstancias. Recuerda, la mente es tu reino. Si no la gobiernas tú, otros lo harán por ti. La verdadera libertad surge del dominio de uno mismo. Porque en esa disciplina, en ese desapego, encuentras tu mayor poder, el poder de mantenerte firme, imperturbable, en paz, sin importar lo que suceda afuera. A veces, la mayor muestra de fuerza no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. La dignidad verdadera se revela en la capacidad de desaparecer con honor, en la valentía de mantenerse en silencio cuando las palabras solo sirven para destruir o vulnerar. Aprender a desaparecer no es huir, sino proteger nuestro espacio emocional, preservar nuestra integridad cuando el mundo intenta penetrar en nuestra esencia con juicios, reproches o indiferencia. El estoico comprende que no toda batalla merece su voz. Hay momentos en los que la presencia, la respuesta y hasta la explicación solo alimentan el ego de otros o abren puertas a nuevas heridas. La dignidad consiste en saber cuándo retirarse con gracia, en entender que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Porque quien desaparece con honor, deja una huella imborrable en su propia alma, una afirmación de que su paz interior no será comprometida por las circunstancias externas. Respetar nuestro espacio emocional es un acto de amor propio y de respeto hacia nuestra esencia. No todos merecen nuestra atención ni nuestra energía. No todos entienden que nuestra tranquilidad es sagrada. La verdadera fuerza está en reconocer cuando es necesario, en no ceder a la tentación de responder o justificar, sino en sostenerse en esa distancia que protege lo que verdaderamente importa, nuestra dignidad y nuestro equilibrio interno. No confundas la desaparición con la derrota. La desaparición con honor es una estrategia, una decisión consciente de no alimentar conflictos que solo desgastan y desgarran. Es un acto de autocuidado, una reafirmación de que tu espacio emocional no se negocia, no se regala, no se vulnera. Porque en esa decisión de no responder, de no justificarte, resides en la verdadera fortaleza, la capacidad de mantener tu integridad intacta, aún en el silencio. Recuerda, la dignidad no necesita de palabras para existir. Ella se expresa en la forma en que te retiras, en cómo respetas tu paz y en cómo respetas la paz de los demás, incluso cuando optas por no participar en su caos. La grandeza se muestra en la gracia con la que desapareces, en la firmeza con la que sostienes tu espacio y en la autoridad con la que defiendes tu silencio. El silencio no es vacío, es la matriz donde nace la verdadera transformación. En esa quietud, en esa pausa profunda, reside un poder oculto, una fuente inagotable de autosuficiencia que pocos se atreven a explorar. La sociedad nos enseña a llenar cada espacio con palabras, ruido, distracciones. Pero solo en el silencio, en esa pausa consciente, podemos descubrir quiénes somos realmente, más allá de las máscaras y las apariencias. Convertir el vacío en una fuente de poder requiere coraje.
Significa aceptar que no todo necesita ser explicado, que no todo necesita una respuesta inmediata. En esa aceptación, en esa entrega voluntaria al silencio, encontramos la libertad de ser completos en nuestro interior. Porque en el vacío, en la ausencia de estímulos externos, surge una claridad que nos revela nuestro verdadero potencial. Es allí donde el ego desaparece y la autenticidad florece. La autosuficiencia profunda no es un acto de arrogancia, sino de humildad radical. Es reconocer que la fuente de nuestro valor no está en la aprobación de otros, sino en nuestra capacidad de estar con nosotros mismos, en paz, en calma. El silencio nos enseña que no necesitamos llenar cada momento con palabras o acciones, que la verdadera fortaleza radica en la serenidad de nuestro interior, en esa quietud que no se altera por las tormentas externas. Cada instante de silencio es una oportunidad para reforzar nuestro carácter. Es un momento para escuchar, no solo el mundo, sino también esa voz interior que muchas veces ignoramos. En esa escucha, en esa conexión con nuestro centro, se gesta una transformación poderosa. Porque en el silencio, dejamos de depender de lo externo y empezamos a confiar en la fuerza que habita en nosotros. Recuerda, el silencio es la raíz de toda sabiduría, la cuna de toda autosuficiencia. En ese espacio vacío, podemos construir un carácter firme, una voluntad inquebrantable y una paz que ningún caos podrá destruir. Porque cuando aprendes a convertir el silencio en tu aliado, descubres que en esa quietud reside el poder de cambiar tu destino, de forjar una existencia auténtica y plena desde lo más profundo de tu ser. Ahora es el momento de tomar ese silencio que has aprendido a valorar y convertirlo en tu mayor aliado. No permitas que las voces del mundo nublen tu claridad ni que las heridas externas desgasten tu espíritu. En tu interior yace un poder inquebrantable, una fuerza que solo el silencio puede revelar. La verdadera transformación comienza cuando decides volver a ti mismo, cuando aprendes a escuchar esa voz que nunca se ha ido, esa que te recuerda quién eres en realidad. Enfócate en tu calma, en tu autodominio, en tu dignidad. Cada instante en el que eliges el silencio, fortaleces tu carácter y elevas tu espíritu. Y esto no es solo un aprendizaje, sino un compromiso contigo mismo, seguir profundizando en las lecciones estoicas, seguir construyendo esa fortaleza interna que ningún caos podrá quebrantar. Porque el poder reside en tu silencio, y solo tú tienes la llave para desbloquearlo y usarlo a tu favor. La ruta hacia la grandeza comienza ahora, en la quietud de tu ser, donde todo lo que necesitas ya está allí, esperando a ser descubierto.